I'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Antes que nada, muy feliz año nuevo porque no va a haber otro video antes. Que la pasen bien, beban, emborráchense responsablemente y todas esas cosas que se dicen siempre en estas fechas. Va a haber un par de cambios menores en mis canales en 2023. No gran cosa, pero va a haber unos pequeños cambios de formato. Los respondiendo comentarios van a pasar a ser quincenales y seguramente más largos. Simplemente porque he visto que funcionan mejor así. Menos videos de más extensión. Cuando esto ocurrió por causas de fuerza mayor, le fue bastante bien a esos videos. Así que vamos a hacer ese formato. En vez de un video semanal, va a haber un video más largo cada 15 días. Si esto no gusta, no funciona, volvemos al formato viejo. En el canal principal pienso subir menos videos, más elaborados, videos con una duración de alrededor de 1 hora, o poco menos, o 45 minutos. Como esto implica más trabajo, las semanas que no suba video, porque YouTube no te perdona la inactividad en tu canal, las semanas que no suba video voy a hacer unos directos que han gustado y yo ya le tomé la mano y ya le tomé el gusto. Así que ese va a ser, esos van a ser los cambios, no es que renovamos con todo, pero va a haber algunos cambios. Me dice Antonio Rodríguez que piensa lanzar un canal en el año que empieza, suerte, me pide consejos. Elija bien el tópico del canal, porque un mal tópico, como otras malas decisiones, te puede llegar a acompañar toda la vida. Un buen tópico para un canal, por ejemplo, hablar de filosofía y cine, no es un buen canal, pero es un buen tópico. Te permite hablar de todo sin caer en la anarquía, en el canal que no tiene tópico. Ese es un buen tópico. Un tópico que te restringe mucho, te deja cosas que no podés decir porque sería off topic en tu canal. Y un canal que no tiene tópico, ¿de qué va el canal? Es un tipo que habla. O sea, no... Las dos cosas, hay que evitar esos dos extremos. En algún punto intermedio está un buen tópico. Por ejemplo, vamos a hablar de libros. Este es un canal que habla de libros. O sea, en ese tópico podés hablar de la filosofía Vedanta o de las memorias de una princesa rusa. Dentro de ese tópico podés hablar de lo que se te cante. Y sin embargo hay un tópico. Es un canal que no habla de proteger el medio ambiente. Es un canal que habla de libros. Ese es un buen tópico. 2, use las respuestas use los comentarios para promocionarse. No, vean mi canal. Tenga un nombre, digamos filosofía de película, que indica que su canal tiene contenido. Y comente en otros canales. Y alguien lo va a ver. Mira, este tipo dijo algo que me pareció interesante y su canal debe tener contenido, porque no es Carlos Rodríguez. Eso es una forma de publicidad. Y tercer consejo, paciencia. Los primeros tiempos cuestan. Y yo estuve varias veces por tirar la toalla en los primeros meses del canal. Porque es muy frustrante estar tomando el trabajo de grabar video, de subirlo y ver que no tiene comentario, que no tiene like, que no lo han visto 5 personas y lo sacaron a los 15 segundos. Es muy frustrante. Lo difícil es llegar a los 100 suscriptores. Llegar a 100 millones viene solo, porque ya estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que acostumbras. En un canal grande estás haciendo lo que te ganas la vida. Los 100 millones de suscriptores, como tiene PewDiePie, vienen solos. Lo difícil es llegar a 100 suscriptores. Eso es lo bravo. Suerte.
El Picalibro, hablando de canales, de buenos canales, el Picalibro me dice que tiene ganas de ver Pollitos en Fuga 2, que se estrena parece que en 2023. No había visto tráiler ni ninguna promoción. Se ve triste, comenta. Es la primera es el holocausto con pollitos de granja, no es precisamente ¡uy! Pollitos en Fuga. Yo creo que es una buena forma de hablarle a los niños de algo que es muy difícil de hablarlo con pollitos de granja. Creo que hace un buen trabajo. Es complicado, tocar algunos temas de modo que tengan sentido y que no los deje traumado para el resto de la cosecha. No es fácil. Creo que Pollitos en Fuga 1 hizo un buen trabajo. Tengo algún temor de lo que vaya a hacer Disney en Pollitos en Fuga 2, pero bueno. Pero sí, esa le añadiría a mi lista. Vamos a darle un vistazo a esto. Me dicen, hablando de Roma, me dicen que conocen a una persona que trabajó en una película de Disney y volvió con el chip insertado en la nuca. Yo esto lo vi con un colega youtuber. No voy a decir su nombre ni su nick ni dar muchos datos porque no quiero hacerlo de un ataque personal esto. Pero hizo un trabajo para un trabajo como tercerizado para una tercerizada de Disney. O sea, se puede discutir un rato si trabajó para Disney. Cobró unos $10.000 por eso, que es buena guita, pero no es algo que te vaya a cambiar la vida. No es algo que le cambió la vida. No, es una changa bien paga. En una semana para otra era otra persona. Era estos tipos que hacen video respuesta, pero no de, no lo puedo creer, sorpresa mal actuada. Estos tipos que hacen video respuesta divertida, que te hacen reír. En 1 o 2 semanas era, que vivimos en una sociedad racista donde las mujeres viven oprimidas por un machismo estructural. ¿Qué le pasó a este tipo? En 2 semanas le habían lavado la cabeza por completo, era otra persona. Y repito, hizo una changa, bien paga, changa es un trabajo esporádico en negro, no sé cómo le llaman en otros países. Hizo una changa para una tercerizada de Disney. De terror, no de terror. La capacidad de lavar cabeza que tienen esos tipos es increíble. Me piden que les recomiende una película sobre el zombie filosófico. Creo que Ex Machina de Alex Garland hizo un buen trabajo. Es muy difícil tocar el tema en el cine, porque un personaje en una película de cine es un zombie filosófico. Es alguien que habla, que actúa, que llora, y sin embargo no es nada, no tiene conciencia. El actor sí, obviamente, pero Alicia Vikander, la actriz, sí es una mujer que tiene una conciencia, que tiene una entidad propia, pero Eva no. Pero no solo que Eva no. Los otros personajes, los humanos, también son zombies filosóficos. Por eso es muy difícil tocar el tema en una película. Y además las personas que no leen sobre filosofía, la mayoría todavía no han entendido el asunto. Dentro de unos años va a empezar el zombie filosófico, va a dejar de ser una cuestión de nerds de la filosofía, y va a ser un tema que se discuta en las pizzerías. Pero todavía la mayoría no entendió el asunto. La mayoría todavía no entendió de qué se trata. Y les recomiendo Sueñan los androides con ovejas electrónicas. Este tema está mucho mejor tratado que en la película Blade Runner. En la novela está tocado con mucha profundidad el asunto. Pero bueno, es literatura, usted me pidió película. Película, les recomiendo Ex Machina.
de Alex Garland. Me preguntan, ¿cómo conozco a Kane Pixels? Su video más conocido tiene más de 50 millones de reproducciones. O sea, es como que me diga, ¿cómo descubriste el canal de Dross? No es precisamente algo oscuro perdido en los rincones de YouTube, Kane Pixels. Muy buen canal, muy buen canal. Es una cosa, es un híbrido entre los canales de misterio y los cortometrajes. Eso tiene esa cosa muy propia. Desde luego son cortometrajes lo que está haciendo, pero no tiene una estructura del viaje del héroe, no tiene una estructura clásica. Me dicen, estoy escribiendo una distopía que trata de una sociedad donde los hombres son fabricados en una línea de montaje usando materiales reciclados. Los usan para una tarea específica y los descartan. En contra, suena sospechosamente parecido a Brave New World. A favor, Brave New World 2 suena muy interesante. Qué sé yo, es una premisa prometedora que yo que usted le daría para adelante con esta historia. Me dicen, debería darle crédito a las modelos de la miniatura. Muchas veces no sé quiénes son fotos de chicas bonitas random de internet, mayormente de Pinterest, donde Pinterest rara vez se dan crédito. Así que la mayoría de los casos no sé quiénes son las modelos de las miniaturas. Alejandro Arismendi sigue con la discusión del valor de la ficción, pues no le gustó el término Star Warización para referirse a tomar una decisión basado en la ficción y no en precedentes históricos u otras formas abstractas de razonar. Me dicen que están subestimando la ficción. La historia no puede hacer experimentos, la ficción sí. Sí, pero hay que estirar un poco la definición de lo que se entiende por un experimento, porque la ficción puede plantear situaciones hipotéticas, incluso situaciones hipotéticas totalmente disparatadas, que nunca han ocurrido en el mundo real. No sé, sociedades que están totalmente basadas en la lotería, en el juego de la lotería. Jamás ocurrió, pero bueno, ¿cómo sería una sociedad totalmente basada en la lotería? Por ejemplo, esa clase de experimentos son interesantes y la historia son una ventaja de la ficción sobre la historia. El problema es que a diferencia de un verdadero experimento, no podemos ver qué pasaría. Tenemos lo que el autor piensa que pasaría. Si es honesto el autor, nos dice lo que realmente cree que pasaría, y si no, por ejemplo, si está tratando de hacer propaganda para el partido X, nos dice lo que queda bien para su línea ideológica. Pero en ninguno de los dos casos tenemos ¿qué pasó acá? No tenemos esas verdades totalmente contrarias a la intuición que nos suele deparar el mundo real. En ese sentido, la historia es irreemplazable, porque la historia es lo que pasó de hecho. Es verdad que la historia no puede hacer experimentos. Básicamente, el 99% de la epistemología histórica trata acerca del tema de cómo reemplazar a los experimentos. Bueno, vamos a comparar una sociedad con otra. Vamos a comparar dos sociedades completamente distintas que aplicaron una misma política. Básicamente el 99% de la epistemología histórica trata sobre cómo reemplazar a los experimentos. O sea, sí, ese es el punto débil de la historia, pero el punto fuerte es que pasó realmente. No es lo que cree el autor que pasaría, que este es el punto débil de la ficción. Me dicen que hay gente que ha hecho videos con la IA que le dijeron haga un video mostrando la evolución del hombre y hasta el presente y más allá. Y empezó con un mono, con un chimpancé actual, o sea, desde la primera imagen te muestra que la IA no entendió la idea de la evolución.
que se va transformando en un hombre actual y después sigue y se convierte en un robot, en máquina decía, oh, la IA nos está diciendo, está profetizando que los seres humanos en el futuro nos vamos a convertir en robots, etcétera, etcétera. Yo creo que van a surgir un montón de supersticiones con esta tecnología. ¿Por qué? Porque es algo que impresiona y que la inmensa mayoría no entiende. O sea, al no entender cómo funciona, pero ver sus resultados asombrosos, ahí va a aparecer ese es el combo que te lleva a la superstición. Por eso nuestros antepasados primitivos tenían toda clase de supersticiones acerca de los relámpagos, los volcanes, porque no sabían lo que eran, pero veían que era una cosa wow, veían que era una cosa impresionante. Hoy la mayoría sigue sin saber qué es un relámpago, pero sabe que hay gente que sabe y que son algo, y le dijo que son algo bastante aburrido, que no son algo muy distinto de meter los dedos en el enchufe, un relámpago. Entonces perdió el interés. Ya el relámpago no es, oh, los dioses deben estar enojados lanzando chispas. Ya no hay supersticiones. Entonces las nuevas supersticiones van a aparecer con la tecnología. Esto ya lo estamos viendo. El 9 de 10 fenómenos sobrenaturales captados en cámara, si vos entendés cómo funcionan los instrumentos con que captaron esos fenómenos sobrenaturales, o son perfectamente naturales o son fraudes. O sea, por ejemplo, sacamos una foto y cuando la revelamos nos encontramos con que había un fantasma. A ver, una cámara fotográfica es un instrumento que está diseñado para imitar el funcionamiento del ojo humano. Por lo tanto, la cámara fotográfica no puede captar nada que no captó el ojo humano. Eso es un fraude. Y si no, por ejemplo, alguien le sacó una foto con una cámara digital al hijo y está el reflejo en el espejo y está el hijo con los ojos cerrados y en el espejo tiene los ojos abiertos. Eso, si vos sabés cómo funciona una cámara digital, no hay ningún misterio. Porque la cámara digital toma como 10 fotos una detrás de otra y lo que te da es básicamente un video muy rápido, no una foto propiamente dicha. ¿Por qué? Porque de este modo aumenta la resolución 10 veces. Son 10 fotos juntas. Tenés los píxeles, te los multiplica por 10. Y a veces capta, normalmente no lo notás, pero a veces capta cosas raras, como que el niño estaba parpadeando y salió parpadeando en la imagen de él, pero en el reflejo en el espejo ya tenía los ojos abiertos, porque fue una milésima de segundo. Y el resto de los fenómenos sobrenaturales se explican por ratas. O sea, en estos videos, oh, escuché ruido, subí al ático y cuando revisé la filmación vi que un muñeco de plástico en el fondo se movía. Tengo que llamar a un parapsicólogo, tengo que llamar a un exorcista. No, llama al fumigador, llama a control de plagas. Tenés ratas. Otra cosa que tienen en común todos esos videos sobrenaturales, nunca vi un video sobrenatural filmado por alguien que tenga gato. Nadie tiene gatos. Ok, correlación no implica causalidad, pero es sospechoso. Así que bueno, me fui por las ramas, pero sí, va a provocar toda clase de supersticiones la inteligencia artificial, porque es algo, oh, miren la imagen que creó, cómo funciona, no tienen la menor idea. No tienen la menor idea. Ya existió la que Sábato llamaba la superstición de la ciencia, porque es esta idolatría ante algo que parece magia, porque se ven los resultados pero no se entiende cómo funciona. Incluso se desprecia por completo la forma de pensamiento que llevó al ferrocarril, a la aspirina. Pero está en el ferrocarril la aspirina, que wow, esto es mágico, esto es milagroso. Respuesta sí, va a haber un montón de supersticiones. Que las IA profetizan el futuro, que las IA están poseídas por demonios.
Va a haber 1000 supersticiones, van a aparecer cuando esta tecnología se popularice, van a aparecer 1000 supersticiones. Me dicen, podría ser un top de religiones. Tema modo muy frívolo para tocar un tema como ese, me parece, ¿no? Número 5, el hinduismo. No es serio. Vea, en contra de la inmensa mayoría de los ateos, yo tengo más estima a... Por supuesto, considero que todas son falsas. O sea que ninguna se corresponde con la realidad. Pero como hechos históricos sociales, como realidades históricas, tengo más alta estima a las religiones abrámicas que a las religiones de Oriente. O sea, mi top, el podio de mi top serían el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las religiones de Oriente, con su idea de la existencia eterna y de la reencarnación y del karma, llevan una forma de pensar que es me ocupo dentro de 1.000.000 de años. Eso no me agrada. Teóricamente, en el judaísmo no, pero en el cristianismo y en el islam teóricamente somos inmortales, pero lo único que importa es esta vida. Así que es una inmortalidad hueca, vacía. En el cambio, en las religiones de Oriente somos realmente inmortales. Y te lleva, tendría que limpiar mi cuarto. Me ocupo en mi próxima reencarnación. O sea, tienen esa cosa que no me gusta mucho. Al no tener un Dios absoluto, tienen una ética sentimentalista, más el budismo que no el hinduismo en esto. Tienen una ética sentimentalista que cae en el relativismo y cae finalmente en el egoísmo. No por casualidad todos los escritores de autoayuda van a beber de las religiones de Oriente. Que el mundo reviente no te tiene que importar, lo único que tienes que preocuparte es por desarrollar tu bienestar interior. O sea, tenés que ser un flor de hijo de puta, en otras palabras. Eso está muy vinculado a las religiones de Oriente. O sea, repito, en contra de la opinión de la mayoría de los ateos, yo tengo más alta estima a las religiones abrámicas. Las considero falsas, eso sí. Considero que el Dios del que hablan no existe. Que no es un asuntito, no es un pequeño problema precisamente. Me dicen, en Nueva Zelanda han sacado una ley que prohíbe vender tabaco a los nacidos después de 2008. No me agrada la mentalidad que está detrás de esta ley. O sea, probablemente sea efectiva. Me dicen, criterio de eficiencia, probablemente funcione. Ahora, todas las personas que nacieron antes de 2008 son menores de edad, todavía. Todas las personas que nacieron después de 2008, quise decir, son menores de edad. Pero dentro de 5 o 6 años va a haber 2 adultos mayores de edad, ambos ciudadanos neozelandeses, uno de los cuales puede comprar un producto y el otro no. No me simpatiza. Están adoptando una mentalidad totalitaria estados que pretenden ser democráticos. Sobre todo el mundo británico. Lo que fue el Imperio Británico se está hundiendo en el totalitarismo a una velocidad tan extrema, tan acelerada, que la mayoría de las personas ni siquiera lo está notando. Se están convirtiendo en un régimen fascista, literalmente, con una velocidad tal que la mayoría de las personas simplemente no está prestando atención a lo que está pasando. Canadá sancionó este año, 2022, sancionó una ley explícitamente eugenésica. Están poniéndose, vamos a matar gente para mejorar la raza. En Inglaterra abolieron la libre circulación.
Un ciudadano necesita ahora un súbdito, teóricamente. Es una república, no es una república, es una monarquía. Inglaterra tiene que tener un permiso del Estado para ir de una ciudad a otra, ya no puede ir porque sí. Abolieron la libre circulación. Australia tiene desde 2020 campos de concentración. Y ahora tenemos esta ley de Nueva Zelanda que dentro de unos años va a crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Me dicen, ¿África es algo así como una Sudamérica 2.0? En algunos asuntos. Son países ex colonias europeas. Alguien decía, y me parece que señalaba un buen punto, que Sudamérica tiene una gran ventaja sobre el resto de las ex colonias, del ex mundo colonial, y es que las fronteras tienen sentido. En Sudamérica, por ejemplo, no conozco mucho de Centroamérica, en Sudamérica las fronteras son razonables, porque la colonización española se hizo con muy pocas fuerzas, entonces adoptaron estructuras que estaban de las sociedades aborígenes. Por ejemplo, te convirtieron el imperio quichua en el virreinato del Perú, por ejemplo, el ejemplo más obvio. Usaron la infraestructura previa para establecer el régimen colonial. Y cuando declaran la independencia a los países sudamericanos, se hacen unos acuerdos rápidamente, se reparte. Muy por arriba, muy tosco. Qué sé yo, de la cordillera para allá Chile, de la cordillera para acá es Argentina. Ok, dale. Después, bueno, ¿qué es exactamente la cordillera? Después hubo 1000 peleas por 50 kilómetros, pero no había una cuestión grosera que te llevaba a la guerra de cabeza. Las fronteras en Sudamérica son razonables. No ocurre lo mismo en el Turquestán, no ocurre lo mismo en África, no ocurre lo mismo en el mundo árabe, donde hay fronteras que eran tierra incógnita, era una mancha negra en el mapa donde la cortaron por un meridiano, por ahí cortaron un río al medio, sin saber porque no sabían qué carajo había. Cortaron poblaciones que cortaron una aldea al medio. Bueno, de acá para allá es Alemania, de acá para allá es Inglaterra. Claro. Cuando esos tipos declararon la independencia, no, pará, esta aldea es nuestra, no nuestra, tenés las identidades demográficas previas. A ver, cortaste una aldea, esos tipos se consideran compatriotas. Tenés las identidades previas. 2, tenés la frontera de la administración colonial, que te creó un gobierno central que estuvo construyendo rutas, haciendo obras públicas, te estuvo gobernando un siglo. No es algo que podés hacer de cuenta que nunca existió. Generalmente la capital de la nación independiente es la capital de la colonia. Y tercero, tener las fronteras naturales. Bueno, hay un río que pasa más o menos por donde estaba la frontera. Bueno, vamos a usar el río como frontera. Y tenés esos criterios que se terminaron resolviendo todo a los tiros. Pero bueno, esas guerras mayormente ya están terminando. Todavía quedan algunas, pero mayormente ya las fronteras de África en el siglo XXI ya están empezando a tener sentido. Podemos tener la esperanza de que esto fue una fase. Fue la resaca del colonialismo que hubo que solucionarlo de algún modo. Me dicen, no entendí por qué considero a Nietzsche un relativista. Nietzsche considera que la moral no es en sí, es dependiente de otra cosa. Dependiente de las clases sociales, de castas humanas que Nietzsche considera naturales. Y vea, un buen criterio
para reconocer cuando una filosofía, por ejemplo una filosofía ética, es relativista, es elimine todas las circunstancias. Yo he escuchado gente que dice que ataca el relativismo moral diciendo en todas las sociedades conocidas matar estuvo mal visto. Eso es un argumento relativista. O sea, estás atacando el relativismo con un argumento relativista. Cuando algo es absoluto, o sea, es en sí, no es dependiente de otra cosa. No es dependiendo de otra cosa, si otra condición se da, es. No, cuando algo es y punto, eso es absoluto, uno puede eliminar todas las circunstancias y eso sigue siendo válido. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Bueno, 2 más 2 es 4, 2 más 2 seguiría siendo 4 aunque nadie sepa matemáticas. Por ejemplo, antes de que apareciera el ser humano en el mundo, sí. 2 huevos de dinosaurio más 2 huevos de dinosaurio eran 4 huevos de dinosaurio, sí. ¿Siguen siendo 4 aunque todo el mundo se ponga de acuerdo en mentir diciendo que 2 más 2 son 5? Sí. Aunque todo el mundo diga que 2 más 2 son 5 y que diga, bueno, si yo tengo 2 manzanas en una canasta y pongo otras 2 manzanas, va a haber 5 manzanas. Si hace la prueba va a ser 4 manzanas, porque 2 más 2 es 4. Eso es absoluto. 2 más 2 es 4 es una verdad absoluta. Bueno, el absolutismo moral propone que el bien y el mal son absolutos. O sea, lo bueno es bueno y lo malo es malo, aunque no haya nadie bueno, nadie tenga concepto de la moral, o aunque todo el mundo esté totalmente convencido y de modo honesto que lo malo es bueno. Lo malo sigue siendo malo, aunque todo el mundo crea erróneamente que es bueno. Lo único que puede haber son errores, pero no cambia lo que es bueno y lo que es malo. Nietzsche no piensa así. Nietzsche pensaba que lo bueno se puede convertir en malo, que lo malo se puede convertir en bueno por circunstancias históricas, por circunstancias culturales, por circunstancias biológicas. Por lo tanto, era un relativista moral. Uno muy extraño, muy atípico, pero era un relativista moral. Me preguntan, ¿qué es una variante de fantasía? ¿Qué tiene? ¿Elfos, duendes? No, me olvidé de aclarar esto porque en la terminología ajedrecística es algo obvio. Una variante de fantasía es una variante que no es la del reglamento establecido. Se llama, o sea, es un juego que se parece al ajedrez, generalmente se juega en el mismo tablero, pero que tiene alguna regla rara que no es la del reglamento de la FIDE. La Federación Internacional de Ajedrez. Eso es una variante de fantasía, no es una variante del juego que se la inventó alguno y no es la del reglamento estándar. Debería haberlo aclarado esto, como es un término corriente en el ambiente del ajedrez, no se me ocurrió. Me pregunta, ¿qué pienso de Sean Penn? Como director sus películas me parecen hamburguesas de ratas hechas por un chef. O sea, el mejor chef del mundo te hace una hamburguesa de rata. Con la carne cocida en su punto, la carne de rata cocida en su punto justo, unas papas fritas perfectas, un huevo frito totalmente circular, con la clara bien cocida, la yema cruda, y te la sirve. Te la querés comer ni por todo el oro del mundo. Bueno, Sean Penn, las películas de Sean Penn están muy bien hechas. Suele tener buenos actores, está bien dirigida, suele hacer buenas reconstrucciones de época con un presupuesto modesto, tiene una cinematografía preciosa, suelen tener buena música, el álbum de la banda sonora del cantante de Pearl Jam, se me ha olvidado el nombre, que acompaña a Into the Wild, es preciosa, combina perfecta con la película además, pero las historias no son interesantes. Las historias que cuentan no me interesan. O sea,
Into the Wild, por ejemplo, la más conocida, es la historia de un pelotudo que se fue a vivir al medio del bosque sin hacerle caso a nadie como un pelotudo y murió como un pelotudo. ¿Qué opino de la historia de ese tipo? Nada, menos mal que no llegó a tener cría. La banda sonora preciosa, la cinematografía preciosa, la ambientación, la recreación de época estupenda. ¿Qué sé yo? Repito, me recuerda a una hamburguesa de rata hecha por el mejor chef del mundo. Mejor jugador de fútbol de la historia, Johan Cruyff. Un grande adentro y afuera de la cancha, si se me perdona el cliché. Me dicen, todos los jugadores de la selección francesa nacieron en Francia, exceptuando solo los que nacieron en otra parte. Ok, si tiene usted razón. O sea, sí, le creo. Mire si le creeré lo que me está diciendo, que ni siquiera voy a ir a chequear a ver si eso es cierto. Lo voy a dar por sentado que es verdad. Que todos nacieron en Francia, salvo los que nacieron en otra parte. Me dicen que otra regla razonable sería para los mundiales de fútbol que no jueguen los jugadores, que no puedan jugar los jugadores que nacieron en las colonias. A ver, dos cosas acá que me hacen mucho ruido. Una, estás tratando a las colonias como si fuesen una institución legítima. Como que, bueno, un país tiene colonias, como si me dijeran las personas nacidas en la colonia, las personas nacidas en la metrópoli, como si fueran los que nacieron en la provincia del norte y los que nacieron en la provincia del sur. O sea, como si fuera una institución legítima el colonialismo. Una. Y dos, dado que de hecho las colonias existen, siguen existiendo, aunque todas las potencias firmaron hipócritamente el Tratado de Descolonización de la ONU, las colonias siguen existiendo de facto. Dado que las colonias existen de facto, estás convalidando que los habitantes de las colonias son ciudadanos de segunda, que es el caso invariablemente, pero lo estás dando por bueno. No estoy de acuerdo con esta propuesta. No. Por ahí, si uno ve, si su objetivo es únicamente tener un mundial de fútbol razonable, puede ser, pero está convalidando dos barbaridades políticas con ese criterio. Leonel Álvarez me dice que puede ocurrir que una sociedad haya olvidado su pasado, que tenga solo algunas vagas leyendas al respecto, pero otra sociedad que tiene mejores documentos históricos lo recuerda. Sí, me dice que en España algo así está ocurriendo, que hay un discurso tipo el último samurái respecto de la época de la invasión musulmana, de la ocupación musulmana. Invasión es un término, estamos hablando como si los modernos estados de España y de Portugal hubieran existido. La ocupación musulmana de la península ibérica
durante la Edad Media está siendo vista como el Japón el Japón idílico, utópico del último samurái. Acá está ocurriendo algo parecido con los araucanos, que son un grupo étnico que fue mercenario de los españoles durante siglos y usaron las armas, el entrenamiento militar que le habían dado los españoles, lo usaron para ocupar la Patagonia y cargarse a 500.000 de personas que vivían en la Patagonia. Y ahora hay algunos tipos que son descendientes de esos tipos, o dicen ser descendientes de esos tipos, porque algunos son más blancos que la leche. Tipos que dicen ser descendientes de esos tipos, protestando contra la barbarie del imperialismo, del colonialismo, y diciendo ser pueblos originarios de Perú en todo caso. En la Patagonia llegaron como conquistadores y como conquistadores brutales que no se parecen ni la mal llamada conquista del desierto fue una barbarie, y lo que hicieron estos tipos 100 años antes estuvo a otra escala. O sea, sí. O sea, son gente que está reclamando derechos basados en que son demasiado brutos para recordar la verdadera historia de cómo llegaron sus antepasados a la Patagonia. Y para colmo tenemos un gobierno que está convalidando ese disparate, que está diciendo si ser una completa bestia analfabeta es algo que te da derechos. ¡Ay, Dios! Sobre el tema de que todos somos descendientes de conquistadores, algunas personas han sacado de esto la conclusión que me parece falaz, por lo tanto la conquista no es algo inmoral. Vos lo que tenés que ver es qué hizo un imperio. El imperio no es algo malo, el imperialismo no es algo malo per se. Vos tenés que ver qué hizo 50 años después, qué hizo. Si mejoró la calidad de vida de las personas, si estableció mejores leyes, etcétera. Me parece una completa falacia. Con ese criterio tendríamos que esperar hasta el 2072 para decir que Vladimir Putin es un hijo de puta. No me parece que no sea tan evidente como para tener que esperar tanto. Me parece que es algo bastante evidente, que lo podemos decir en 2022. Putin es un hijo de puta. Me parece que se está sacando una conclusión errónea. Lo que se tiene que hacer es distinguir la invasión de la conquista. La invasión es un hecho. La invasión es un tipo particular de acción militar. La conquista es un tipo particular de régimen político. En la conquista se instala un grupo de invasores, generalmente, no necesariamente, pero generalmente de invasores venidos de otra parte, instala un grupo, un régimen de castas, donde ellos son una casta privilegiada y los naturales del país son ciudadanos de segunda. Eso es lo que tiene que ser combatido. Ok, sobre todo cuando han pasado generaciones, los tipos que están viviendo en un lugar son los nietos o bisnietos de los invasores y no tuvieron ellos parte en la invasión militar. Lo que tienen que hacer ahí, lo que hay que hacer ahí es decir, ok, este régimen político que tenemos es una mierda, vamos a cambiarlo. Pero eso es lo que no que bueno, tenés que ver qué hizo 50 años después. Vi lo que hizo 50 días después un imperio, invadir, matar gente, invadió, violó, mató gente. Vi lo que hizo en 50 días. ¿Para qué necesito esperar 50 años para decir que son unos hijos de puta? Eso me parece que es un error. Sacar del hecho de que todos somos descendientes de conquistadores, de que todos somos descendientes de invasores, sacar la conclusión, bueno, por lo tanto invadir un país, conquistar, no es algo inmoral en sí, me parece que es un completo error. Es un error creer que es la única respuesta razonable a decirle
a- que el tataranieto de unos invasores le diga al bisnieto de los invasores que vinieron a la generación siguiente: nosotros somos pueblos originarios, vuélvanse. Es que es la única respuesta razonable a esa estupidez. No lo es. No lo es. No es la única respuesta. Me preguntan qué pienso del nihilismo meteorológico. Honestamente no tengo la menor idea de qué es eso. La verdad no sé. Me dicen que Apocalipto es una excepción a la regla del mito del paraíso perdido. Discrepo. Apocalipto se ha hecho odiar por imbéciles como AMLO, porque representa a la sociedad maya con su verdadera brutalidad, su verdadera corrupción, y no muestra que los pueblos originarios vivían en armonía con la naturaleza y eran muy espirituales. Se ha hecho odiar por eso, pero la historia es la pacífica tribu de cazadores que vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar, hasta que vinieron los mayas, el malvado imperio maya, y arruinó su estilo de vida, y este cazador que se salvó de milagro tiene que empezar a convertirse en una especie de duro de matar precolombino para defender a lo que quedó de su tribu. Es el mito del paraíso perdido que está en todo, es Braveheart, en Corazón Valiente, en la América precolombina. Mientras que está negando el hecho histórico de que la mayoría de las tribus del Caribe tenían sus propias guerras, tenían sus propios conflictos territoriales, y la mayoría de ellos eran caníbales. De hecho, el término caníbal es una deformación de Caribe. Me dicen: el final de Avatar no tiene el menor sentido. ¿Por qué dejan ir a los humanos para que en 2 días van a volver? ¿Sabe qué pasa? Que esa película está basada en el mito del buen salvaje, pero está dando por sentado que estos buenos salvajes pueden firmar tratados de paz, que vos podés terminar una guerra sin exterminar a tu enemigo. Los buenos salvajes no podían hacer eso. El único modo de terminar una guerra era exterminar por completo al enemigo, porque no podían firmar tratados. No tenían una religión común, no tenían una moral universal, no tenían instituciones diplomáticas abstractas donde los países neutrales pudieran oficiar como garantes del tratado. El único modo era exterminar al enemigo. Los 7 misterios más perturbadores captados en directos de YouTube. Se abrió una puerta sola con el viento. Me llamó la atención, pero el final de Avatar, repito, está idolatrando, idealizando a los buenos salvajes Na'vi, pero está asumiendo algo que no podían hacer buenos salvajes, que firmar un tratado de paz. Eso necesitas la malvada civilización depredadora colonialista para poder firmar un tratado, para poder terminar una guerra sin exterminarte mutuamente. Me dicen, se pueden hacer algunos usos interesantes del cliché del paraíso perdido. Por ejemplo, plantear el cliché, o por ejemplo subvertir el cliché. Sí, una que lo hace, creo que... No sé si se lo planteó así, pero creo que una que hace esto muy bien es Gallipoli, de Peter Weir, película de guerra australiana, estupenda película, que básicamente la historia real es que Rusia le declaró la guerra a Alemania porque un nacionalista serbio asesinó a un rey de Bulgaria. Por lo tanto, Inglaterra le declaró la guerra a Alemania. Por lo tanto, los australianos invadieron el Imperio Otomano. Ese fue básicamente el hecho real. Y durante toda la película tenemos la propaganda de guerra diciéndote
que bueno, tenemos que defender nuestra nación, nuestra gente, porque si no vamos a pelear allá, ellos van a venir acá, y somos nuestro estilo de vida pacífico, tenemos que tomar las armas para ir a defendernos de este malvado imperio. Y a medida que avanza la película te vas dando cuenta lo increíblemente estúpida que era esa guerra. Ahí creo que está muy bien manejado. Tenés este tipo que se acaba de enlistar en el ejército y busca un diccionario de geografía, busca en el mapa con dónde carajo queda donde van a ir a pelear. Tenés ese tipo de escenas. Ahí creo que lo usaron muy bien. No sé si fue intencional esto, si fue consciente. O sea, plantear el mito del paraíso perdido para destrozarlo después. Eso creo que es interesante, difícil. Hace poco escuchaba a un combatiente de la Segunda Guerra Ruso-Ucraniana que decía que la guerra no tiene banda sonora. O sea, el mundo real no es una película de acción. Me gustó esa frase. Dice mucho con pocas palabras, algo típico de hombre de acción. La guerra de verdad no tiene banda sonora. Me dicen que otra cuestión importante que se suele dar por sentada en política, gente que lo considera sentido común y no lo piensa, aunque en realidad hay personas que consideran sentido común lo contrario, es la polémica entre Tarde y Durkheim sobre si la fuente primaria de la socialización es la imitación o la coerción. Sí, hoy en día esto se ha matizado mucho. Ya creo que nadie que piensa en serio en esos asuntos cree que hay una fuerza que es la determinante. Durkheim aclaró que cuando hablaba de coerción social no se refería necesariamente a pegar un garrotazo en la cabeza. Alguien que se viste de un modo raro y lo miran, mira cómo está vestido este tipo, es una forma de castigo. Es una forma de castigo, no es está prohibido vestirse con un sombrero raro. Pero esa forma de, mirá cómo se vistió este. Esas miradas son de desaprobación, de extrañeza, son una forma de castigo. O sea, la coerción de la que hablaba Durkheim no era hay tabla. no era eso. Igual hoy en día creo que lo que hay son eclécticos que tiran para un lado y eclécticos que tiran para el otro, pero nadie cree ya que exista una fuerza que es la determinante, sea la imitación o, como decía Tarde, o la coerción, como decía Durkheim. Me preguntan qué pienso de la Inquisición. Vea, si usted tiene un Estado fundado en la religión, va a necesitar tener una policía religiosa. No existe, no puede existir la causa sin el efecto. Si existe un Estado fundado en una religión, y todavía existen, si existe un Estado fundado en una religión, va a haber delitos religiosos. No creer en la religión va a ser visto como una forma de sedición, y va a hacer falta una policía religiosa que persiga a los delincuentes religiosos. O sea, porque hay mucha gente que dice, oh, qué mala que fue la Inquisición, y no toca la cuestión de fondo. Sí, la Inquisición fue una mierda, pero la cuestión de fondo es no es que estos tipos tenían formas de tortura muy crueles. La cuestión de fondo es que esa institución tenía que existir porque el fundamento de esa sociedad era religioso. Si vos tenés una sociedad fundada en la religión, tenés que tener una policía religiosa. Punto. No puede existir lo uno sin lo otro. Y me parece que muchos que se rasgan las vestiduras hablando de la Inquisición pretenden que puede existir un Estado religioso, un Estado, no me acuerdo, tiene un nombre esto, un Estado teísta, llamémoslo, no es el nombre técnico,
puede existir un Estado basado en la religión y pretender que no va a tener una Inquisición. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Un Estado basado en la religión que no tenga una Inquisición, ¿cómo se sostiene? Esa es la verdadera cuestión. Esa es la verdadera cuestión de la Inquisición. Me dicen, hace varios años subí un video hablando ya han pasado varios años de que subí un video hablando de las sectas. ¿Ha cambiado mi pensamiento al respecto sobre ese tema? No sobre las cosas puntuales que dije, pero me ha dejado de gustar el concepto de secta o culto. En castellano decimos más que nada secta, los angloparlantes dicen más que nada cult. Es lo mismo. No me gusta el concepto de secta o culto, me está dejando de gustar. Porque es un término que puede significar cualquier cosa y por lo tanto no significa nada. Tenemos todas estas leyes antisectas que tienen varios países, que no son otra cosa que un nombre bonito para justificar las persecuciones religiosas, las persecuciones de opositores políticos o las persecuciones de grupos étnicos religiosos minoritarios. La mayoría de los autores que han escrito sobre temas del sectarismo, ellos son, en la mayoría de los casos, no hay excepciones, pero el 90% de los casos son o masones o miembros de alguna organización de la Liga Escéptica. En el mejor de los casos, afiliado al Partido Demócrata. En el mejor de los casos. Y yo esto por mucho tiempo lo vi como el proverbial cuchillo de palo del herrero. Pero después empecé a pensar que hay algo que está mal en el concepto en sí. Porque lo que importan son las técnicas de manipulación que usan esos grupos. O sea, lo importante es conocer las técnicas de manipulación y aprender a no caer en ellas. Hay grupos que tienen el álbum lleno, no le falta una sola figurita. Tienen toda técnica de manipulación conocida, la conocen y la usan. Pero realmente no sé si tiene utilidad inventar un concepto para referirte al grupo a estos grupos pequeños de manipulación extrema. Porque es como ponerle un nombre a la punta del iceberg. Ok, pero es la parte visible de algo mucho más grande. Y no es más razonable llamarle al iceberg y ver lo que es entero. Están estos grupos extremos como la puerta del cielo, digamos, por la cienciología. Pero esos tipos son la punta de algo mucho más grande, mucho más cotidiano. Y el concepto de secta tiende a favorecer esta visión de grupos raros, minoritarios, viviendo aislados en medio del desierto. Y no, las técnicas de manipulación que usa la cienciología te la encontrás en cualquier noticiero cuando prendés la televisión. Exactamente la misma técnica. Así que me ha dejado de gustar el concepto de secta. Creo que tiene más sentido, es más útil enfocarte sobre todo desde que se empezaron a promocionar las leyes antisectas. Me dejó de gustar cada vez menos. Creo que es más útil hablar de cada técnica por separado, de cada técnica de manipulación por separado. Cómo funciona, la psicología que hay detrás, etcétera. Creo que eso tiene más sentido. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Feliz 2023.